en Oseas 13:14. Mire, vaya a la frase donde dice: oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice Oseas 13:14: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Pueden sentarse, hermanos. Este libro se escribió promediando 830 años antes de que Cristo viniera a este mundo. 830 años antes de Cristo. Déjeme decirle, hermanos, que aquí la referencia de Primera de los Corintios 15 a Oseas 13:14 lo da como un cumplimiento de esas palabras. Oh muerte, yo seré tu muerte. Amén. Yo seré tu destrucción. Amén. Aleluya. En otras palabras, yo moriré y resucitaré. Amén. Amén. A mí no me podrás retener Aleluya. bajo el sepulcro. El tema es: muerte, yo seré tu muerte. Déjeme decirle que, como decía el hermano que participó ahorita, las tumbas de los propagadores o fundadores de ciertas doctrinas, ahí están enterrados. ¿No? Ahí está la tumba de José Smith, el fundador de los Testigos de Jehová. Ahí está la tumba de Elena Golden de White, la fundadora del Séptimo Día. Y en fin, hermanos, hay muchas tumbas. Muchas tumbas. Y están ocupadas por los fundadores de religiones. Pero hay algo muy interesante. Hay una tumba vacía en Israel con la leyenda de lo que dijeron los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Amén. Aleluya. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Déjeme decirle que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo era un tema habitual en la iglesia del primer siglo. Allá en Primera de los Corintios 15:2, hermanos, Primera de los Corintios 15:2 dice algo muy interesante. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Amén. Eso quiere decir, mi amado hermano, que la salvación puede ser encontrada en la palabra del Señor. Amén. Amén. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y de verdad les digo que las Escrituras dan testimonio de mí. Amén. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 15:2: si retienen la palabra que les he predicado, sois salvos. Amén. La salvación estriba en Jesús, pero se conoce por medio de la palabra. Amén. Eso es muy interesante, hermanos. Y luego en el verso 3, hermanos, estamos en 1 Corintios 15:3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. El predicador, hermanos, predica la palabra, porque el predicador, antes de ser predicador, debe de ser salvo. Amén. Amén. Y debe de tener el mensaje que salvó su vida y extenderlo para que otros puedan ser salvos. Sí, amén. Amén. Entonces, porque primeramente os he enseñado lo que recibí. Yo no puedo dar lo que no tengo. Así es. Yo voy a dar lo que yo tengo. Y dice Pablo: yo les doy lo que a mí me dieron. Yo les doy lo que yo recibí. ¿Qué fue lo que yo recibí?
verso 3, que Cristo murió por nuestros pecados. La muerte de Cristo, hermanos, fue por nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él murió tomando su lugar y mi lugar y el lugar de toda la humanidad. Y entonces, lo que yo recibí es que Cristo murió por nuestros pecados, ¿conforme a qué? A las escrituras. Conforme a las Escrituras. O sea, Cristo vino a morir para cumplir profecías bíblicas. Amén. Amén. Cristo vino a morir por los pecados, como la Escritura lo ha enseñado desde siempre. Amén. Amén. Cuando usted lee Isaías, sobre todo el capítulo 53, usted va a encontrar de la muerte de Cristo. Usted lee el capítulo 53 de Isaías y luego lee la forma en que murió Cristo y dice, esto es lo mismo. Pero Isaías se escribió 750 años antes de que Cristo naciera. Por eso dice, Cristo murió conforme a las Escrituras. Y Amén. luego verso 4, Y fue sepultado. cuando murió fue sepultado y resucitó al tercer día. Tercer día. Muchos dicen, ¿no son 3 días? Viernes en la tarde y el domingo. Entonces, ellos dicen, para el sábado en la tarde es un día, para el domingo en la tarde serían 2, y él resucitó, o se dieron cuenta que había resucitado promediando las 6 de la mañana, porque según la ley judía, nadie podía salir, ¿verdad?, a ocuparse de tareas cotidianas como el trabajo, hasta después de las 6 de la mañana, cuando terminaba la cuarta vigilia de la noche. Amén. La primera vigilia empezaba a las 6 de la tarde y terminaba a las 9 de la noche, y eran de 3 horas. Entonces la última vigilia, la cuarta, terminaba a las 6 de la mañana. Y a esa hora las mujeres, y dice, y María, la madre del Señor, oiga, fueron a ver la tumba, fueron a llevar especies aromáticas y flores y todo eso, y cuando llegan se dan cuenta que la tumba está vacía. Entonces fue sepultado y resucitó al tercer día. Ahora, no haga caso a los que dicen, es que no son 3 días, son apenas 1 día y medio. No, señor. Aquí la Escritura no se mide conforme al calendario gregoriano que tenemos nosotros los mexicanos. La Biblia fue escrita por judíos. Amén. Y con un pensamiento de la idiosincrasia judía. Para los judíos, hermanos, el día terminaba a las 6 de la tarde y Cristo murió a las 3. Entonces se cuenta el viernes. Y se cuenta el sábado, porque pasó el sábado. Y el domingo, cuando encuentran el cuerpo, es cuando ya había empezado el tercer día. Por eso dice, resucitó conforme a las Escrituras. Pero dice el verso 4, fue sepultado y resucitó el tercer día otra vez. ¿Conforme a qué? A las escrituras. Eso es muy interesante que usted sepa. La salvación del hombre estriba en las Escrituras. Y Cristo murió para salvarnos conforme a las Escrituras. Amén. De manera entonces, mis amados hermanos, que tenemos que estar bien atentos ahí en el capítulo 15 de Primera de los Corintios. Cuando usted quiera conocer acerca de que si vamos a resucitar o no después de morir, lea Primera de los Corintios 15. Cuando tenga dudas de la resurrección de Cristo, lea Primera de los Corintios 15. Cuando quiera saber del amor, lea Primera de los Corintios, ¿qué? 13. 13. ¿verdad? Y así le podemos seguir, ¿verdad? Sacando temas de textos bíblicos. Bueno, vamos a estar muy atentos a todo esto. Todo lo que vamos a ver es conforme a las Escrituras.
muchas cosas que se enseñan hoy en día, hermanos, que se escuchan bonito. Y como le pegan a las emociones, tú eres un hijo del rey, tú eres una princesa, tú debes de ser cabeza y no cola, tú debes de ser rico, tú debes tener para prestar y no necesidad para pedir. Le endulzan el oído y entonces, ¿verdad? Como le pegan a las emociones, se escucha bonito. Se escucha bonito. Por ejemplo, usted y yo no nos vamos a dejar guiar por lo que nos gusta, sino por lo que dice la palabra. Sí, aquí dice la palabra, me decía la otra vez uno de los 5 ministerios. Sí, aquí dice la palabra, pero nosotros tenemos una nueva revelación. Dios nos habló y nos dijo. Y es de Dios porque venía con el rema de Dios. Amados hermanos, no importa si se escucha bonito o se siente bonito, tiene que estar respaldado conforme a las Escrituras. Amén. Amén. Ya lo vimos, verso 2, verso 3, verso 4, primera de los Corintios 15, todo es conforme a las Escrituras. Y vámonos a lo que es, hermanos, el verso 5. Después de que Cristo resucita conforme a las Escrituras, aparece a Pedro. Dice Cefas, Cefas es Pedro. Y luego dice, ¿y después a quiénes más? A los 12. Quiere decir que había testigos presenciales. Y luego en el verso 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Y otros ya duermen. Quiere decir que hay testigos presenciales para si queremos ir a hacer una investigación de campo. Voy a platicar con aquel que dice que vio a Cristo resucitado después de que yo lo vi muerto, y yo me voy a dar cuenta si me está diciendo la verdad. Sí, ¿Sabía usted que el hombre deja rasgos o da a entender si dice la verdad o si miente? así es. Entonces, Pablo dice, hay más de 500 personas, aparte de los seguidores de Cristo, aparte de los apóstoles del Señor, hay más de 500 personas que lo vieron. Y muchos de ellos viven todavía. O sea, puedes preguntarles y puedes darte cuenta si te dicen la verdad o no te dicen la verdad. Verso 8. Al último de todos me apareció a mí, dice Pablo. Ahí Pablo habla como usando la sátira, ¿verdad? ¿Sí saben lo que es la sátira, hermanos? ¿Qué es eso? No es una mujer que viola hombres, ¿verdad? No, la sátira es que alguien dice cosas malas de sí mismo. Caray. ¿Ah? ¿Sí sabían eso? No. Parece que Marta no sabía, hombre. A ver, ¿quién le quiere enseñar? Ahí está David, ¿verdad? Que es una persona que estudió. Entonces, hermanos, Pablo usa una expresión como de sátira hacia su persona y dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. O sea, porque muchos no creían en el ministerio apostólico de Pablo, porque escuche esto. Ahorita hay muchos apóstoles, pero amados hermanos, el requisito para ser considerado apóstol era haber visto a Jesús. Y a Pablo no lo aceptaban los otros apóstoles como apóstol, porque Pablo no vio a Jesús. Y él dice, bueno, yo soy como un abortivo, dando a entender que él lo vio en Hechos 9. Porque Cristo se le aparece en Hechos 9 y le dice,
¿por qué me persigues? Sí. Ahora, Pablo no perseguía a Jesús porque Jesús ya había ascendido al cielo. Pablo estaba siguiendo a la iglesia, pero la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, Amén. por eso Cristo le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Claro que le dice, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Pues, ¿qué te hice? Ahora, Pablo sabía que la iglesia se autodominaba el cuerpo místico de Cristo. Y ahora Cristo le dice, ¿por qué me persigues? O sea, ¿por qué persigues a mis hijos? ¿Por qué persigues a mis seguidores? Hermanos, eso es lo que dice la Escritura. Y usted y yo tenemos que vivir conforme a las Escrituras. Pablo dice, me apareció a mí. Le apareció a Pedro, le apareció a todos los apóstoles. Hay más de 500 que lo vieron. Y al último de todos me aparece a mí. Yo también lo vi. Amén. ¿Se acuerdan que lo vio y quedó ciego? ¿Por cuántos días? Por 3. Hay que leer el capítulo 9, ¿verdad? Todavía cuando empieza el capítulo 9, él iba respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Pero antes de entrar al pueblo, ciudad de Damasco, vino una luz del cielo que lo encegueció y él cayó de la cabalgadura. No podemos decir caballo, pero sí cabalgadura. Y entonces él vio a Jesús, vio la luz de Jesús y una voz de esa luz que le decía, yo soy Jesús, ¿por qué me persigues? Amén. En el verso 12, hermanos, estamos en 1 Corintios 13, dice algo muy interesante, hermanos. Escuche esto. Verso 12. Si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de muertos? Esto es muy interesante, hermanos. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, porque era un tema habitual, era un tema común, predicar la resurrección de Cristo. Amén. Pero dice, ¿cómo hay algunos de entre vosotros que dicen que no hay qué? Resurrección. Si es lo que predicamos, porque hay unos que dicen que no hay resurrección. Yo no sé si usted sabía, pero lo más grande del cristianismo es la resurrección de Cristo. Sí, amén. Aleluya. Amén. Eso es lo más grande. Se conoce como el broche de oro del Evangelio. Yo fui a estudiar en una universidad un curso y nos enseñaron acerca de los clichés. Y dice, ¿qué broche de oro ni qué nada? Es un broche de diamantes, ¿verdad? La resurrección de Cristo es lo máximo en el cristianismo, hermanos. Yo tenía algunos meses siendo maestro de la escuela dominical y se tomó el tema de la resurrección. ¿Y sabe una cosa? En aquellos años venía en el manual que se llamaba el maestro una ilustración muy bonita. Esa ilustración hablaba, ¿verdad?, de unos religiosos que se burlaban de los cristianos. Y decía, nosotros tenemos la tumba de Mahoma, ¿verdad?, el fundador de nuestra religión. Y cada ciertos años, con mucho cuidado, sacamos los huesos de nuestro profeta fundador y los limpiamos y los recubrimos de esmalte para guardarlos a perpetuidad. Los cubrimos de esmalte para que el tiempo
para que el viento no los destruya. ¿Y ustedes qué tienen? Una simple tumba vacía. Cualquiera puede tener una tumba vacía, pero no cualquiera puede tener los huesos del fundador de su religión. Y los cristianos, pues, ¿qué le contestamos a este individuo? Vino el Espíritu de Dios y les dice lo que deben de decir. Entonces aquellos creyentes les dicen a aquellos mahometanos: si nosotros tuviéramos los huesos de Cristo, seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Aleluya. Porque hablamos de que Cristo resucitó, y si tuviéramos los huesos, entonces no resucitó. Así es. Amén. Cristo es el dador de la vida. Amén. Mire, Cristo resucitó muertos que acababan de morir, como la hija de Jairo. Muertos que ya habían sido velados y que iban rumbo al panteón, como el hijo de la viuda. Así es. Y resucitó muertos que ya tenían días de muertos y que ya hasta estaban sepultados, como Lázaro. Amén. Amén. Entonces, si Cristo resucita muertos cuando vive, y cuando muere no puede resucitar, entonces sería luz de la calle y oscuridad de su casa. Pero si Él resucitó muertos que acababan de morir, que ya habían sido velados, que ya estaban enterrados, entonces con justa razón el tema que tenemos es: muerte, yo seré tu muerte. Amén. Oh muerte, yo seré tu muerte y tu destrucción. Amén. Esto es muy interesante, hermanos. Aleluya. ¿Por qué dicen que no hay resurrección de muertos? Verso 12. Ahora, verso 13. Si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Si es cierto que los muertos no resucitan, entonces Cristo no resucitó. Eso es lo que dice Pablo a los corintios. Porque ahí en la ciudad de Corintio, hermanos, había muchos que decían: no es cierto. ¿verdad? Tenían la enseñanza pudiéramos decir, de los testigos de Jehová, que al morir se acaba todo. Hay una cesación. Pero, amados hermanos, Pablo aquí les está diciendo algo muy interesante. Si no hay resurrección de muertos, pues tampoco Cristo resucitó. Y luego verso 14. Si Cristo no resucitó, escuche esto, vana es entonces Nuestra predicación. nuestra predicación. Porque le decía que el tema de la resurrección de Cristo es la cúspide del Evangelio, hermano. Amén. Es la corona del Evangelio, es el broche de oro del Evangelio. Así es. Si Amén. Cristo no resucitó, entonces vana es nuestra predicación. No sirve de nada predicar si Cristo no resucitó. Así es. Amén. Es en vano que prediquemos si Cristo no resucitó. Y luego dice: vana es nuestra predicación y vana es también nuestra ¿qué? Nuestra fe. Si Cristo no resucitó, no es cierto que somos salvos. Eso usted y yo lo tenemos que conocer al dedillo, hermanos. Hace como unos 25 años compré yo un libro rojo, todavía lo tengo ahí, que se llama La Resurrección de Cristo. Y los escritores son dos amigos científicos. Y los dos quisieron demostrar que Cristo no resucitó. Y querían pelear contra la postura de que Cristo murió, fue real, vivió, murió y resucitó. Querían burlarse del cristianismo. Y empezaron a investigar, hermanos, a la altura científica.
Y uno de ellos fue salvo al estar investigando. Y luego peleaban, ¿verdad? Uno, el que fue salvo, decía, gloria a Dios, esto es verdad. Bendito el día en que quise pelear demostrando que no existía la resurrección de Cristo. Mira, amigo, ven. Y el otro, ya te lavaron el coco. No, nadie no habló conmigo. Es la investigación de mi trabajo, mira. Y el otro peleaba con él. Pero ¿sabe una cosa? Al poco tiempo el otro científico también se entregó al Señor. Amén. Y las investigaciones de uno y otro es el libro. La resurrección de Cristo. Pero hermanos, tenemos que leer. Tenemos que leer. Amén. Hermanos, cuando Dios me salvó a mí, yo no sabía leer. Yo llegué a trabajar y poner la huella para que me pagaran. Después empecé a escribir la letra manuscrita, la letra pegada. Todavía por ahí tengo escritos que me pongo a leer y no entiendo. Porque escribía tan feo que no sabía lo que escribía, hermanos, ¿verdad? Según cuando estaba escribiendo sí sabía, pero cuando ya terminaba solo Dios sabía, porque yo que había escrito ya no sabía lo que había escrito. Qué tremendo. Pero hermanos, estuve terqueándole y no sé leer muy bien, pero ¿sabe qué? Dicen que la plática hace al maestro, ¿verdad? No es plática, es práctica. Pero así decía mi amigo Carlos, ¿verdad? La plática hace el maestro. No es la plática, es la práctica. Entonces, hermanos, hay 2 tomos de libros gruesos. ¿Verdad? David escuchó allá en la Ciudad de México al escritor de ese libro, Joseph Maldover, o Maldover. Es una persona que ha escrito muchos libros, pero ese libro, esos 2 tomos, son 2 libros gruesos. Se llaman Evidencias que exigen un veredicto. Ahí habla de Cristo. Y dice, si Cristo no es lo que dijo que era, Él es un mentiroso, Él es un lunático, Él es alguien que estaba trastornado. Pero si Cristo es lo que dijo, cuidado y lo rechaces. Esos libritos, hermanos, de evidencias que exigen un veredicto, nosotros vamos a la librería y si llegamos a encontrar la edición de lujo, oiga, pues vale 80, 90 dólares americanos. ¿Qué decimos? Ni loco, mejor me compro un ropero, ¿verdad? Mejor arreglo mi televisión, mejor me compro un celular. Pero usted y yo, como hijos de Dios, tenemos que aprender a valorar la enseñanza del Señor. Amén. Alguien dice, pues es que los comentarios bíblicos están muy caros. Está más cara la pantalla plana y tienes una en cada cuarto. Está más cara el refrigerador y tienes uno que hasta hielitos hacen automático y agua fría y todo. Un refrigerador de 2 puertas que con ese refrigerador hubieras comprado 5 o 6 comentarios bíblicos, pero no lo valoramos. Una buena concordancia para encontrar los textos rápido, ¿verdad? Oiga, yo compré la concordancia Strong cuando valía 2,900, ahorita vale 1,400, no sé por qué no la tienen todos los creyentes. Ustedes no tenemos que valorar la enseñanza del Señor, hermanos. Hay algo muy interesante, hermanos. Verso 14, para pasarnos a la otra parte. Si Cristo no resucitó, la predicación nuestra es vana. Y la fe que profesamos es vana. Verso 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que Dios resucitó a Cristo. Entonces, si Cristo no resucitó, somos hallados falsos testigos, porque predicamos que Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, somos falsos testigos.
Qué tremendo es eso, hermanos. Ahora, verso 17. No podemos entender el verso 17 si no leemos el 15 y el 16. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y note, algo más. Y aún estáis en vuestros pecados. O sea, si Cristo no resucitó, no es cierto que eres cristiano. No es cierto que naciste de nuevo. No es cierto que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Tú estás todavía en pecado, no es cierto. Si Cristo no resucitó, no es cierto lo que tú dices. Lo que tú predicas, lo que tú enseñas, lo que tú crees. Tú eres un miserable pecador como cualquiera si Cristo no resucitó. Amén. Verso 19. ¿Verdad? Tenemos que leer el verso 18 para entender el 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Qué es la palabra o qué quiere decir la palabra conmiseración? Digno de lástima. ¿Verdad? Somos personas que dan lástima. Pobrecillo, creen eso, mira, lo engañaron. Si Cristo no resucitó, entonces, amados hermanos, los creyentes somos dignos de lástima, de conmiseración. De entre toda la humanidad seríamos dignos de lástima, porque Cristo no resucitó y nosotros creemos que resucitó. Amén. Es como si yo le dijera, mire, las gallinas que están ahí no son gallinas, son avestruces, pero yo las disfracé de gallinas. Qué tontos son, creen que son gallinas. Son avestruces chaparras. Yo las disfracé de gallinas. Todo el tiempo los he tenido engañados. Eso es lo que decía Pablo, hermanos. Si Cristo no resucitó y nosotros creemos en Cristo, somos los más dignos de lástima. Qué tremendo es eso. Pero más ahora. Verso 20, ya Martita se está adelantando. Pásale y predica tú, Martita. Ven y termina. La maestra Marta, ¿verdad? Amados hermanos, el verso 20 es una afirmación de mucho gozo y de mucha alegría. Amén. Y de mucha satisfacción. Así es. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia. Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Aleluya. Así es, amén. Allá por el año 93, hermanos. No, fue en el 94. Porque empezamos la iglesia en el 93. Hablando de la iglesia Aposento Alto, que fue la primera congregación cuando no teníamos hijos. ¿Verdad? Fundamos la iglesia en febrero y a finales de febrero, empezamos el 7 de febrero y a finales de febrero nació nuestra primera hija y no teníamos hijos. Y en el 94, hermanos, tuvimos el primer culto de resurrección en el Aposento Alto. Y yo les había dicho, desde que salgan de su casa, como si fueran vendedores, cada cuadra griten 2 o 3 veces: ¡Cristo está vivo! Amén. Amén. ¡Cristo ha resucitado! Amén. Nadie lo hizo, solo uno. Pero ese que lo hizo vendía barbacoa y traía un sonido de cornetas en la troca, hermanos. Y desde allá, desde la colonia Náhuac hasta la bella provincia, él puso las bocinas y venía gritando: ¡El Señor vive! Amén. ¡Cristo resucitó! ¡Ven y celebra con nosotros! ¡Él no está muerto! ¡Él está vivo! Amén. Hermano, le cerraron el paso a las patrullas de policía. Pues, ¿qué trae? ¿Qué ruidazo que trae?
Señores, disculpen, mi pastor me dijo que yo me fuera gritando desde mi casa hasta el templo. No, pero va despertando a la gente. No, dice, ahorita es hora de festejar. Vénganse, vamos a la iglesia. ¡Él no está muerto! Dios le bendiga, Señor. Siguió gritando. Así es que el otro año así se viene, ¿no? Amén, hermano. Gloria a Dios, qué bueno que la hermana Lupita sí se va a venir. Los demás dijeron, está loco, pastor. Amados hermanos, dice el verso 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y note lo que sigue. Primicia. ¿Primicia de qué? De los que me lo han hecho. Él es primicia. Después los muertos en Cristo, los que mueren creyendo en Cristo. ¿Se acuerdan del Evangelio de Juan capítulo 11? A lo mejor no se acuerdan, pero les voy a decir y se van a acordar todos. El testimonio de la resurrección de Lázaro. Unos hasta la cantan. ¿Qué le dijo Jesús a Lázaro, verdad? Aliviánate, ¿verdad? No. ¿Qué es eso? Es la cumbia de Lázaro, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, las hermanas de Lázaro le decían, Señor, nosotros sabemos que Él resucitará en el día postrero. Así es. ¿Y qué les dijo Cristo? ¿Qué les dijo Cristo cuando ellas dijeron, nosotros sabemos? Bueno, fue una la que dijo, yo sé que Él resucitará en el día postrero. ¿Qué dice, Chino? No te he dicho que si creyeres, Verás la gloria. verás la gloria de Dios. A Marta. A Marta. Marta, me está callando mucho ahora. Ya a las 11 vas a predicar tú. Que predique ella a las 11, hermanas, ¿verdad? Yo me voy a Soriana a comer un pollo mientras de que ella predica. Amados hermanos, verso 32. Si los muertos no resucitan, ¿qué caso tiene que seamos creyentes? Así es. Si los muertos no resucitan, ¿por qué nos estamos absteniendo del pecado? ¿Por qué nos estamos restringiendo de tantas cosas que para nosotros son pecados porque la Biblia lo marca? Si los muertos no resucitan y Cristo no resucitó, hagamos lo que nos dé la gana, comamos y bebamos, que mañana ¿qué? Moriremos. O sea, si Cristo no resucitó, ¿qué estamos haciendo aquí? Así es. Si Cristo no resucitó, ¿para qué creer en la Biblia? Si Cristo no resucitó, vámonos por unas cheves, una carne asada, comamos y bebamos, disfrutemos la vida que es corta. Al fin nos vamos a morir y no vamos a disfrutar. Pero hay algo muy interesante, verso 33. Cristo sí resucitó. Amén. Así es. Cristo sí venció la muerte. No te dejes engañar por las malas conversaciones, ¿verdad? Porque las malas conversaciones van a dañar tu fe y van a corromper tus buenas Costumbres. Qué tremendo es esto, hermano. Ahora, quiero terminar El gorrión. con el verso 54 y 55. Amén. 54. Sorbida Es la muerte en victoria. en victoria. Amén. ¿Qué quiere decir sorbida? Tragada. Sorbida. Pasada. Lo que pasa aquí para abajo, aunque entre vivo, ya pasando la tráquea, se muere. ¿Sí o no? Ay, hermano. Válgame Dios de la vida. Pues, ¿qué me dieron?
Sorbida es la muerte en victoria. Amén. O sea que apareció Cristo y le dio muerte A a la muerte. Amén. Amén, amén, aleluya. Aleluya. Y luego, después de que le da muerte a la muerte, se avienta este grito de victoria, este grito de mucho éxito, hermanos. ¿Dónde está, oh muerte, Tu aguijón. tu veneno, Tu tu aguijón. cuchillo, tu pistola, tus armas? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y cuando se levanta del sepulcro, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Aleluya. Ponga atención donde se acaba el verso 55. Mi Biblia tiene una referencia a Oseas 13:14. Así es. Amén. ¿En la suya también? Amén. Oseas 13:14, que dice: oh muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu destrucción. Oh Seón. ¿Qué, Martita? No, así dice. Amados hermanos, la muerte de Jesucristo es un hecho, porque fue profetizada antes de que sucediera. Amén. La muerte del Señor Jesucristo es un hecho, porque hubo testigos angélicos que lo anunciaron. La muerte del Señor Jesucristo es un hecho, porque dice Pablo que hay más de 500 personas, de las cuales muchos aún viven. Y otro ya. Muerte, yo seré tu muerte, es el tema que acabamos de ver. Amén. Si tiene alguna pregunta, mire, ahorita después de la oración, pregunte lo que quiera en relación a la resurrección de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Y qué les parece si venimos aquí a este pedacito de alfombra y le decimos a Dios: gracias por morir en mi lugar? Gracias por morir y resucitar. Amén.